Los ojos de mi madre se reenfocaron. Sus oídos alerta escucharon el incesante claxon de la fila de autos que nos seguía. Mamá, ¿qué carajo viste? No tenían ojos, Aidan. Hola. Les doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy les estaré contando historias de personas en Reddit que ocurrieron en Día de Muertos. Así que espero que les guste y primero voy a dar una pequeña introducción sobre qué es Día de Muertos. La mayoría de mi audiencia es de México, así que probablemente muchos saben. Oficialmente esta celebración ocurre el 1 y el 2 de noviembre y a lo largo de días antes y después se tiene la creencia de que diferentes personas que ya fallecieron vienen y visitan a sus seres queridos. Específicamente el 1 y el 2 de noviembre es cuando llegan. Dentro de esta tradición se acostumbra a poner en una mesa una ofrenda, es decir, comida que le gustó a las personas a las que se le va a ofrecer la ofrenda. Se ponen fotografías de los seres fallecidos, adornos, cosas que le gustaba, lo que le gustaba comer, tomar. Se cree que las personas, sus espíritus, vienen guiados a través de caminos de flores de cempasúchil, que es una flor que es como de esta temporada, caminos de velas, incienso, copal. Y estas espíritus de estas personas vienen y comen lo que les dejamos. Es una creencia muy interesante y una tradición muy popular, y es más como una conmemoración de recordar a alguien de manera feliz. Es como que sí tiene un poco de cosas tristes, pero también es como recordar de una forma bonita. Y voy a leerles historias que encontré en Reddit. Muchas de estas historias son historias contadas por personas que tienen familiares en México, porque como fue en Reddit, la mayoría de los casos son en inglés y de personas que tal vez no son de aquí y que tienen un poquito más de lejanía con el tema. Sin embargo, son muy interesantes porque creo que uno se acostumbra cuando crece a esta tradición. Bueno, yo sí, toda mi vida hemos puesto ofrenda, pero creo que cuando eres alguien de afuera puede ser que te dé un poco más de cosa. A mí de pequeña sí me daba un poco de... me imponía un poco pensar que como que el espíritu de mis abuelos iba a estar ahí, ¿saben? Pero bueno, vamos a comenzar con la primera historia. Mi abuela vino a visitarnos. Mi familia ha tenido muchas experiencias paranormales y con fantasmas, especialmente mis padres, que viven en un pequeño pueblo de México. Yo he tenido la suerte de no haber visto nunca un fantasma, porque creo que nunca podría soportar esa sensación de miedo. De todos modos, esto sucedió el año pasado, en Día de Muertos. Siempre celebramos y damos la bienvenida a nuestros parientes fallecidos para que vengan a visitarnos y les ofrezcamos comida como pan de muerto, tamales y cervezas. Siempre me sentí muy bien esas noches. No era como si hubiera horas malas, sino más bien como una sensación de calma. Simplemente sentía múltiples presencias en la casa y mi corazón se sentía ligero cada vez que olía el incienso. Eran las 2 a.m. y me desperté sintiéndome mareada. Me quejaba por el leve dolor de estómago que tenía y mi hermana se despertó y me preguntó qué me pasaba. Le dije, no me siento muy bien, me duele el estómago. Ninguno de nosotros se levantó ni encendió la luz cuando esto ocurrió. Todavía estábamos en nuestras camas y yo aún tenía los ojos semicerrados. De todos modos, tardó un par de segundos en responder, pero todo lo que me dijo fue: mantén los ojos cerrados y trata de volver a dormir, ¿de acuerdo? Hice lo que me sugirió y me volví a dormir. A la mañana siguiente
Estábamos todos en la cocina desayunando cuando me contó su versión de la historia. Cuando le dije que me sentía mareada, vio a nuestra abuela junto a mi cama. Solo la vio del torso para arriba. El resto estaba descolorido. Mi hermana sabe lo aterrorizada que estaría. No me importa si es un pariente, le he dicho a mi familia que nunca venga a visitarme en el más allá. Iré a visitarlos a ellos en su lugar si lo hacen. Así que decidió proceder y decirme que volviera a dormir. Mi madre decidió asustarme aún más, diciéndole que había tenido un sueño sobre ella esa noche, que no la había tenido en uno de sus sueños durante un tiempo. Esa es mi pequeña experiencia. Solo quiero decir que amo a mi abuela, pero tal vez venirme a visitarme como espíritu no fue una buena idea, ya que mi cuerpo definitivamente tuvo una reacción a eso. Finalmente, fui a México un par de veces después. La visité por primera vez, así que estoy segura de que ella estaba muy feliz. La siguiente historia se llama La aparición más hermosa. Hace unos días me encontré con una amiga a la que no veía desde hace un par de años y hablamos de esto. Estaba de visita en mi ciudad natal y coincidió con la semana de Halloween o Día de Muertos, aquí en México. Como ya saben, es una celebración en la que se burlan de la muerte, hacen desfiles y las cosas se ponen más espeluznantes. Bueno, una vez allá falleció la abuela de mi mejor amigo. Decidí asistir al funeral para mostrarle mi apoyo. El cementerio iba a ser en un cementerio antiguo. Los cementerios de allá están abarrotados, son viejos e intimidantes. Era un cementerio enorme en el centro de la ciudad. Desde la entrada hasta el lugar del funeral habían unos 10 caminando. Mi amiga no estaba muy devastada, así que caminamos tranquilamente. Era una mañana soleada y el lugar no nos asustó. Mucha gente caminaba por el cementerio y todo parecía normal. Poco después, vi a esta mujer frente a nosotros, a unos 50 pies de distancia. Cada canto se daba la vuelta, nos miraba y sonreía. Era hermosa. El estereotipo perfecto de una latina. Cabello largo, negro, bronceado. Llevaba pantalones ajustados como de los años 70 que le cubrían los pies y llevaba una blusa corta que terminaba antes de su ombligo. Todo de negro con lápiz labial y rojo. Tenía un rostro angelical. Tratamos de hablar con ella, pero la perdimos entre la multitud. Una vez en el funeral, la vi no muy lejos. No dejaba de mirarnos y sonreír. Estaba emocionado esperando una oportunidad para hablar con ella y, con suerte, llevarla de regreso a casa. Una vez más, la perdí en cuestión de segundos. Incluso caminé por el cementerio después del funeral, pero no pude encontrarla. Poco después fuimos a este viejo bar justo enfrente del cementerio al otro lado de la avenida. Nos reunimos con amigos y comenzamos a beber. Para mi sorpresa, unos 5 minutos después, la hermosa mujer del cementerio apareció. Se paró junto al bar mientras bebía una cerveza. Iba a hablar con ella tan pronto como llegara, pero primero fui al baño para refrescarme. Cuando regresé del baño, la mujer no estaba allí y maldije mi suerte. Cuando me di la vuelta y me dirigí a mi mesa donde estaban mis amigos, estaban completamente pálidos y asustados. Seguí preguntando qué pasó y tartamudearon. Minutos después se recompusieron y me dijeron lo que pasó. Al parecer, cuando fui al baño, empezaron a saludarla desde la distancia. Ella se dio la vuelta y sonrió, pero no mostró interés, mientras que aparentemente me estaba viendo ir al baño. En ese momento, uno de mis amigos fue a hablar con ella y se sintió extremadamente intimidado. Su bebida cayó y miró hacia abajo para recogerla. Aparentemente, sus pantalones largos cubrían el pequeño hecho de que estaba flotando. No tenía pies,
Corrió de vuelta a nuestra mesa y toda la atención de mis amigos se centró en mi amigo tonto gritando asustado, corriendo de vuelta a la mesa que estaba a unos 30 pies al otro lado de la barra. Mis amigos, incluido el camarero, dijeron que miraron a mi amiga durante un segundo más o menos y cuando se dieron la vuelta ligeramente, la mujer había desaparecido por completo. Uno de mis amigos afirma haberla visto desaparecer en el aire. Estaba justo en el medio de la barra. La única salida estaba a 20 pies de distancia y la bebida llena que tenía estaba completamente vacía en la barra. No era una broma, porque dos de mis amigos estaban llorando de miedo. Hablando con el barman, aparentemente la frase del bar es: aquí estamos mejor que al frente. Lo que significa que constantemente la gente dice ver fantasmas del cementerio bebiendo en el bar. Estas historias son bastante populares en México. He experimentado un par más, pero completamente diferentes, que quizás comparta más adelante. Este usuario de Reddit dice lo siguiente. Solamente su historia dice Día de los Muertos. Mi madre ha estado sufriendo algunos problemas cardíacos últimamente. Se olvidó de tomar su medicamento, por lo que hoy ha sido un día muy difícil para todos. Curiosamente, ver a mi madre en este estado me recordó ese día de hace un par de años, una fría tarde de noviembre. Mi familia es mexicoamericana. Mis abuelos nacieron en diferentes partes de México, Jalisco y Matamoros. Como mis padres son los únicos hijos de su familia que nacieron en Estados Unidos y fueron a la universidad, nuestra vida gira en torno a la educación y a la cultura. Una de nuestras tradiciones más preciadas que se celebra cerca de Halloween es el Día de Muertos. Cada familia puede tener su propia forma tradicional de celebrar el Día de los Muertos, pero la idea principal es la alegría de la familia y los amigos y reconocer y recordar a aquellos seres queridos que han fallecido. No se suponía que fuera un día particularmente triste, pero estar con la familia en una ocasión como esta puede producir todo tipo de emociones. No estoy seguro de si puedo llamar a este caso una emoción, o más bien el resultado de una emoción. Me resulta difícil explicarlo, y en el caso de que eso ocurriera hace 3 años, mi madre todavía no puede procesar por qué había presenciado la transformación mórbida de 2 completos desconocidos en 2 seres esqueléticos animados. Y aquí nos relata cómo ocurrió. Mamá, la luz está en verde. Mamá. Pensé que tal vez el clima frío había hecho que la piel de mi madre fuera mucho más pálida de lo normal, pero sus atributos faciales parecían envejecer rápidamente con el paso del tiempo. Traté de seguir hacia donde miraba, pero no pude encontrar nada fuera de lo común. Aidan, me están mirando. Aidan. Vi a una pareja de ancianos asiáticos conduciendo su camioneta frente a nosotros y mirando en nuestra dirección mientras pasaban. ¿Te refieres a los mayores que pasaron por aquí? No se nos quedaron mirando. Mamá. 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 Caras pintadas como los esqueletos. Se van a morir, hijo. Mamá, ¿qué carajo viste? No tenían ojos, Aidan. ¿Qué? La luz está verde, mamá. Los ojos de mi madre se reenfocaron. Sus oídos alerta escucharon el incesante claxon de la fila de autos que nos seguía. El color regresó a sus ojos y a su rostro. Eso es todo lo que recuerdo de ese día. No tengo idea si estaba hablando de la pareja de ancianos o si habían muerto recientemente, pero no puedo quitarme ese recuerdo de la cabeza cuando veo a mi madre en su estado, fatigada, pálida, deambulando distraída y sin rumbo por toda la casa.
pero no es lo único que recuerdo, porque poco después los vi también. Los esqueletos con las caras pintadas, como las calaveras de azúcar que comen las familias en Día de Muertos. Cuando caminaba por la calle, me miraban y yo reaccionaba horrorizado y abrumado. Mi rostro expresaba claramente esas emociones. Antes de que me olvide, les cuento esta historia por una razón. No digo que les haya transmitido una maldición ni nada ridículo por el estilo, pero lo único que quiero hacer es advertirles. No mires a la gente que pasa a tu lado. No te atrevas a menos que quieras saber. Con los ojos abiertos y sorprendidos, la boca abierta, las manos apretando el corazón, ellos lo sabrán y tú también. La siguiente historia se titula El amigo muerto de mi padre me acompañó a casa en Día de Muertos. Quiero compartir esta experiencia que me sucedió hace unos 15 años, cuando comencé a estudiar en un pueblo lejos de la casa de mis padres. Había un hombre al que llamaremos Tony, que era un buen amigo de mi padre, a quien en el trabajo ayudaba a veces. Cuando tenía 17 años, me mudé a una ciudad más grande para empezar la universidad. Así que viajaba cada 2 meses para visitar a mis padres durante los fines de semana largos o las vacaciones. Después de mi segundo año fuera, mi amigo Tony murió por abuso de alcohol. Mi padre me contó por teléfono cómo había sucedido eso, o al menos cómo se enteró de que había sucedido. Aproximadamente 2 meses después, en Día de Muertos, aquí en México, fui a visitar a mis padres y también a visitar las tumbas de la familia, como dice la tradición. Y en ese momento, literalmente, me olvidé de la muerte de Tony. La aparición se produce porque no pude tomar el autobús que llegó durante el día a la ciudad de mis padres, así que me vi obligado a tomar uno que llega allí alrededor de las 2 de la mañana. Es un pueblo bastante pequeño, así que como no encontré ningún taxi cerca de la estación de autobuses, decidí volver caminando a casa, a unas 5 manzanas. Pasé por un pueblo donde dicen que el espíritu de un burro sin cabeza asusta a la gente durante la noche. Yo estaba un poco asustado, la verdad. Pero entonces, este amigo, Tony, me alcanzó en su bicicleta. Por cierto que no he mencionado que él siempre se desplazaba en bicicleta. Y me preguntó si acababa de llegar de la universidad. Tal vez porque originalmente estaba pensando en el burro de... Me olvidé por completo del hecho de que Tony, supuestamente, como me había dicho mi padre, estaba muerto. Entonces comencé a hablar con él también, y caminamos pasando el puente y un par de cuadras más, durante unos 4 o 5 minutos, hablando de la escuela, la comida en la otra ciudad y cosas así. A solo 1 cuadra de la casa de mis padres me dijo: Bueno, tengo que ir a revisar algunas cosas por aquí, dijo señalando hacia otra dirección. Pero ten cuidado. Saluda a tu padre de mi parte. Nos despedimos y luego llegué a casa. Como era temprano en la mañana, entré directamente a mi habitación y esperé al día siguiente para ir a ver a mis padres. Fue hasta la mañana siguiente, cuando estaba a punto de contarle a mi padre lo de Tony, que recordé que él ya estaba muerto. En ese momento no se lo dije a mis padres, pero un poco más tarde, en el día, mi padre me dijo que me vio llegar. Me preguntó si estaba borracho o algo, porque me vio hablando con nadie. Entonces se lo dije. Creo que era algún tipo de compañía en ese puente a la que le tenía miedo, y también por ese susto ni siquiera presté atención al hecho de que mi compañía era alguien que yo sabía que ya estaba muerto. Para mí es bastante gracioso y en realidad nunca sentí miedo en ese momento, así que gracias a ese viejo amigo que estuvo conmigo incluso después de su muerte. Elegí las que me parecieron más espeluznantes,
más interesantes. Y aquí les quiero contar que yo, como tal, jamás he vivido una experiencia paranormal en Día de Muertos. Una vez pensamos que era una cosa paranormal porque vimos un papel, el papel picado que se suele poner de decoración. Está hecho de papel china, un papel muy delgado. Entonces empezamos a ver cómo se movía así, de una forma muy rara, como si le sostuvieran, pero eso era porque habían velas abajo. Y es que es algo que yo he visto mucho, que la gente graba y dice, es que se estaba moviendo en mi ofrenda, y de que muchos, y yo de no, eso es por la vela, el aire caliente hace que se mueva así de raro. Pero de ahí en fuera realmente jamás he pasado nada así en Día de Muertos, y eso creo que es bueno. Como les digo, de pequeña a mí me imponía un poco el hecho de pensar que iban a venir almas o espíritus, y digo, ahora uno lo hace más como tradición para preservar esta tradición y parte de la cultura, pero no sé, nunca me ha pasado nada. Igual si hay vibras medio raras. Llegan a decir incluso que, bueno, es una creencia muy popular, el que dicen que la comida ya no sabe igual, que como que los muertos toman todo su sabor y ya sabe insípida. La verdad es que a mí siempre me sabe igual, pero sí tengo que decir que como que siento raro comerme la comida después. O sea, comida que no se echa a perder, como el pan, las frutas, no sé. No sé, tengo ideas raras y me da cosa, pero no sé, ustedes cuéntenme si les ha pasado algo, si han vivido alguna experiencia paranormal en Día de Muertos, y cuéntenme qué opinan de estas historias. Así que esto fue todo. Nunca mencioné, pero me hice este maquillaje, me gustó mucho. Y bueno, espero que hayan tenido un buen Halloween y un buen Día de Muertos. Buenas noches y a mimir.